Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 6, clase 105. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La verdadera vida comienza después de la muerte corporal. El hecho de que tanto el que está sentado en el trono como el Cordero estén furiosos y se hayan dejado ver así desde el cielo, significa que el gran día de la ira de Dios ha llegado y se sabe lo que acontecerá con todos aquellos que se rebelaron contra el Evangelio. En consecuencia, quieren morirse y quedar sepultados bajo tierra, como si de esa manera su tormento llegara a su fin, ignorando que la verdadera vida comienza después de la muerte corporal. Ese es el gran error de los que se dejaron gobernar por la carne. Piensan que después de la muerte se termina definitivamente la existencia del ser humano. Debido a esto, dicen equivocadamente que cuando se mueren no se llevan nada en el cajón, como si una vez sepultados todo terminara ahí. Sin embargo, los que aceptaron el Evangelio y conocen la verdad, saben que eso es un gran engaño del diablo, ya que justamente después de la muerte corporal, la vida del espíritu y del alma continúa, pero después del pecado de Adán, el paso por el mundo es para que cada hombre decida dónde quiere que su alma pase la eternidad. Los creyentes también tienen muy claro que al morir, el hombre no se puede llevar nada material cuando lo meten en el sarcófago para sepultarlo. Sin embargo, saben muy bien que al salir del mundo físico, se llevan una personalidad guardada en su corazón con la que tendrán que presentarse ante Dios en el día del juicio para ser juzgados y definir su eternidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los creyentes no pueden ignorar esta verdad. Los que murieron esperando la venida del Mesías están adormecidos espiritualmente, sin actividad momentáneamente dentro del reino de Dios. Por tanto, el que creyó en el Señor Jesús y murió, también resucitará. Los que murieron después de su venida y lo aceptaron como Salvador y recibieron el Espíritu Santo, están en el paraíso, debajo del trono o delante de su altar, dependiendo en qué momento de la historia murieron. En consecuencia, cuando alguien pierde a un ser querido que se convirtió al Evangelio, al separarse de su cuerpo físico, no debe entristecerse como los que no tienen esta esperanza, porque se negaron a recibir a Jesús como su Salvador. Pero el creyente genuino sabe que cuando el Señor Jesús regrese, lo encontrará de nuevo para celebrar en las bodas del Cordero. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces, la pregunta que hace Juan es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es la siguiente: los que aceptaron el Evangelio, obedecieron las directrices del Señor Jesús y se esforzaron por vivir por la gracia divina. Si se refiere solo a los del momento de su regreso, son los que obedecieron al Señor y se prepararon para ese momento tan especial de la historia del universo. Los que leyeron y guardaron las palabras de esta profecía. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estos son los bienaventurados que podrán sostenerse en pie cuando el que está sentado en el trono y el Cordero manifiesten su ira. El Señor siempre protege de una manera especial
a los que más lo aman, porque son los que más se preocuparon por conocerlo y por imitarlo. Y de esa manera siempre saben cómo va a actuar el enemigo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Erguíos y levantad vuestras cabezas. En esta pregunta que hace Juan respecto a quién podrá sostenerse en pie, se cumple lo que dice este versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En el regreso del Señor Jesús llega el momento de su cumplimiento, la misma revelación que se esforzaron por guardar en el corazón los protegió de la prueba que vino sobre el mundo entero. Para entonces, muchos creyentes ya habían sido decapitados y asesinados de diferentes formas durante la tribulación y la gran tribulación, y así lograron la salvación. Sin embargo, muchos otros no soportaron la persecución del gobierno de la bestia, cedieron ante la marca, adoraron a la bestia y se perdieron eternamente. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos son los bienaventurados que fueron trasladados al desierto, protegidos por los ángeles, donde Dios tenía un lugar preparado para sustentarlos. Se los reconoce como la mujer vestida del sol, una iglesia que supo madurar para esperar a su marido. También forman parte de este grupo aquellos que supieron esconderse del gobierno de la bestia y que serán arrebatados desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estos son los que cuando empiecen a suceder todas estas cosas tan terribles, podrán sostenerse en pie, los que le fueron obedientes y fieles, y le demostraron su amor guardando su palabra. Entonces, estaban preparados para llegar hasta el final sin que pudieran alcanzarlos. En consecuencia, el Señor Jesús les dice a estos que le correspondieron con amor que cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, se pongan en pie y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Salmos, capítulo 2, versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Pues se inflama de pronto su ira. El amor no cambia, permanece para siempre, pero tiene un tiempo prudente para que sea recíproco. De lo contrario, exige separación. Lo mismo sucede en un matrimonio. Si uno de los cónyuges se casa por amor, pero no es correspondido, llega un momento en que quien ama desea la separación, porque se valora y quiere experimentar ese amor con alguien que le corresponda. Sin embargo, ese mismo amor tiene su faceta iracunda cuando entiende que todo lo que hizo para manifestarle su amor al otro no fue tenido en cuenta, sino ignorado y rechazado. Y encima fue traicionado porque tenía a otro que solo le causaba sufrimiento, pero que de todas formas siempre quería estar a su lado. Es una paradoja que el amor termine manifestando ira,
¿Qué es una paradoja? Algo que parece contradictorio. Por ejemplo, se dice que el calor del sol es insoportable y que al acercarse cada vez más, la situación empeora. Sin embargo, en Hawái, que goza de un clima tropical, hay una gran montaña, el Mauna Kea, cuya cumbre está cubierta de nieve. La cima helada, sin embargo, está más cerca del sol y de su calor, lo cual es una paradoja. En las Escrituras hay muchos relatos que son una paradoja. El apóstol Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La manifestación de la ira del Cordero es otra paradoja. ¿Cómo puede un Cordero, cuyas características más destacadas son la mansedumbre y la humildad, enfadarse tanto como para manifestar ira? ¿Cómo se explica la ira? Parece que la ira no encaja con el carácter del Señor Jesús, ni con sus enseñanzas, ni con sus vivencias. Él representa la esencia del bien, ama lo bueno y aborrece el mal, pero no odia como los hombres. El Señor Jesús nunca fue vengativo, es justo y santo. La explicación es que en el Cordero se manifiesta toda la ira del que está sentado en el trono, que con tanto amor creó, y que después del pecado cometido por la desobediencia, hizo todo lo posible por recuperar la relación espiritual, hasta el punto de enviar a su Hijo para que fuera sacrificado. Tras ser crucificado y derramar su sangre para redimirnos de nuestros pecados, el que está sentado en el trono, queriendo brindar amor, tuvo que soportar que los malvados consumieran su esencia para servir al diablo. Por tanto, la paciencia de su amor había llegado a su fin. Había llegado la hora de ejecutar su justicia divina por el desprecio que le habían hecho. Era el momento de poner en acción su venganza y pagar a los malvados según sus obras. A través de su palabra, el Señor siempre manifestó su misericordia para recuperar la relación espiritual con los hombres, incluidos los reyes, que tienen un mayor alcance para obrar sobre los hombres y hacer que pongan sus ojos en el Dios del cielo, como lo hizo el rey David. Por eso llamaba a los reyes a ser prudentes y a aceptar amonestaciones, ya que se les consideraba jueces de la tierra. Los incitaba a servirle con temor, para poder alegrarse con temblor. El secreto de toda bienaventuranza consiste en honrar a su Hijo, al que envió como un cordero indefenso para pagar el precio del pecado y ofrecer la redención. El hombre prudente no debería rechazar esa expresión de amor para que no se enoje y perezca en el camino. La vida del ser humano consiste en tomar constantemente decisiones con el libre albedrío que Dios le ha dado y ponerlas en acción. En el caso de los creyentes, esas decisiones deberían estar relacionadas con obedecer a Dios, meditar en su palabra, pedir su guía en oración y tomar decisiones para actuar conforme a su voluntad. Cada decisión que se pone en acción puede traer un cambio radical en la vida de una persona. En un instante, todo puede ser completamente diferente a lo que se estaba haciendo. Y eso es lo que estaba sucediendo con el Cordero. Tomó una decisión en un instante, se encendió su ira y ahora está dispuesto a actuar en consecuencia. Pues su ira se inflama de pronto, lo que significa que el amor también tiene sus limitaciones. Y cuando se le termina la paciencia y dice basta, la ira es una de las consecuencias del desprecio. Es una paradoja que un Dios de amor tenga que manifestarse con ira. Por ese motivo, bienaventurados todos los que en Él confían, los que supieron valorar su obra redentora y su amor, y confiaron en sus promesas eternas para escapar de este día que había llegado sobre los malvados.